Imagina el silencio absoluto que flotaba sobre el jardín del Edén. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de perfección. La brisa soplaba entre los árboles con una fragancia celestial. Los ríos relucían como espejos de la gloria de Dios, y cada criatura se movía en perfecta armonía con el Creador. Era un mundo intocado por el dolor, sin rastros de muerte, culpa o vergüenza. Pero algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría el destino de toda la humanidad. En medio de este paraíso, una criatura se deslizaba, no con violencia, sino con astucia. Y lo más impresionante no era su apariencia, sino sus palabras. Sí, palabras. Porque lo que hemos oído desde pequeños es que una serpiente habló con Eva. Pero, ¿cuántas veces has visto a una serpiente hablar? ¿Era realmente un animal común? ¿O había algo más profundo escondido detrás de aquel diálogo enigmático? ¿Sería la serpiente solo una figura simbólica o un disfraz? Y si lo que pasó allí es, en realidad, el primer capítulo de una guerra espiritual que aún está en curso. ¿Y tú, sin saberlo, estás en medio de ella? En el centro de esta narrativa está la figura de Eva, la primera mujer. Adán, el primer hombre, y entre ellos un árbol, un fruto y una voz. Esa voz no venía del viento ni de la conciencia, era real, concreta, persuasiva. La serpiente no solo habló, argumentó, cuestionó, distorsionó, y eso nos obliga a preguntar, ¿qué era exactamente aquella serpiente? ¿Un animal creado por Dios o un mensajero caído con un propósito sombrío? Antes de ir más lejos, respira hondo, porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar completamente la manera en que lees el Génesis. Y tal vez, solo tal vez, transforme para siempre la forma en que ves el bien, el mal y el destino de tu alma. Si estás listo para sumergirte en este misterio, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Porque este es el tipo de revelación que no aparece en libros escolares ni en prédicas comunes. Aquí buscamos lo que ha sido escondido, tergiversado u olvidado a lo largo de los siglos. Volvamos al principio, literalmente, al capítulo 3 del Génesis. Eva está frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta aquí todo parece estar bajo control, pero entonces aparece la serpiente y dice, ¿es verdad que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Esa pregunta es la semilla de la duda. La serpiente no niega directamente la palabra de Dios, la distorsiona. Ese es el primer indicio de que no estamos tratando con un simple animal. En toda la Biblia, solo hay otro momento en que un animal habla, y es cuando Dios directamente abre la boca de la burra de Balaam. Fuera de eso, ningún animal posee discurso racional. Entonces, ¿por qué aceptaríamos tan fácilmente que una serpiente, por sí sola, tendría esa habilidad? Cuando investigamos el texto original en hebreo, descubrimos algo sorprendente. La palabra usada para serpiente es nachash. Sí, puede significar una serpiente literal, pero el mismo término también tiene raíces que se conectan con brillo, esplendor e incluso hechicería. Esto abre una nueva ventana para entender qué estaba ocurriendo realmente. Imagina un ser espiritual brillante, encantador, que se acerca con sabiduría y autoridad. No un reptil rastrero, sino una criatura que tal vez tuviera apariencia de ángel. Después de todo, Lucifer, antes de su caída, era descrito como un ser de luz, y fue exactamente esa luz la que usó para engañar. No con oscuridad o terror, sino con promesas de iluminación, de autonomía, de divinidad. No morirán de ninguna manera, dijo la serpiente, porque Dios sabe que el día en que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa frase lleva más que una invitación. Es una propuesta de rebelión
revestida de espiritualidad. La serpiente ofrece a Eva algo que parece divino, pero es una ilusión. Y lo más peligroso de la mentira es cuando se disfraza de verdad. Si nos detenemos a reflexionar, el error de Eva no fue solo comer el fruto, fue desear ser como Dios. Ese deseo tan antiguo es la misma raíz del pecado de Lucifer, que intentó exaltarse por encima del Altísimo. Lo que ocurre en el Edén no es solo una falla moral, sino un reflejo de una batalla espiritual que ya había comenzado en los cielos. La caída de Eva es, en cierta forma, un eco de la caída de Lucifer. Otro punto que raramente se analiza en profundidad es la ausencia de sorpresa por parte de Eva. En ningún momento el texto indica que ella se asombrara de que una serpiente le hablara. Esto puede sugerir que la serpiente no tenía apariencia animal. Tal vez era común para Eva interactuar con seres espirituales en aquel jardín, que no era solo físico, sino también espiritual. Varios estudiosos proponen que el Edén era una especie de templo, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Y Adán, según Génesis 2:15, fue puesto allí para cultivar y guardar el jardín. La palabra hebrea para guardar es la misma usada para los deberes sacerdotales en el templo de Jerusalén. Esto nos lleva a considerar que Adán tenía un papel sacerdotal y el Edén una función sagrada. Si esto es cierto, entonces la presencia de un ser espiritual allí no sería extraña, sino natural. Y eso explica por qué la serpiente tuvo acceso a aquel lugar. No invadió el Edén, ya formaba parte de aquel dominio. Tal vez fue un ángel con acceso a la corte celestial que se corrompió. Esta teoría se fortalece aún más cuando leemos Ezequiel 28, donde un ser es descrito como estando en el Edén, adornado con piedras preciosas y designado como querubín ungido. Pero ese ser cayó por causa del orgullo. Este paralelo con Lucifer es casi inevitable. En Isaías 14 vemos la famosa descripción de la caída del Hijo del Alba, que deseó subir por encima de las estrellas de Dios y ser como el Altísimo. Una vez más, la tentación de la divinidad. La misma promesa hecha a Eva, el mismo orgullo, la misma caída. Todo esto apunta a una conexión directa entre la serpiente del Edén y Satanás. Esa conexión se hace explícita en Apocalipsis 12:9, donde leemos: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua llamada el Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo». Aquí, Juan, inspirado por el Espíritu, une todas las piezas. La serpiente del Edén, el dragón del Apocalipsis y Satanás son el mismo ser. La historia que escuchamos en la infancia era simplificada: una serpiente y una manzana. Pero la realidad espiritual detrás de esta narrativa es mucho más profunda. Estamos hablando de la entrada del mal en el mundo, de un ser que usó la manipulación, la duda y la apariencia de luz para arruinar el plan original de Dios. La serpiente no fue solo un agente del caos. Fue el detonante de una guerra espiritual que se extiende hasta hoy. La pregunta que queda es: ¿qué tiene esto que ver contigo? La verdad es que la historia de la serpiente en el Edén no es solo un cuento antiguo que sirve como metáfora para la caída moral de la humanidad. Es el inicio de un conflicto cósmico, una batalla que se desarrolla entre bastidores de la existencia humana. La serpiente, que se reveló como un ser espiritual corrompido, dio inicio a un ciclo de engaño, orgullo y rebelión, y ese ciclo, aún hoy, sigue intentando alcanzarnos. Pero ¿qué pasó con esa entidad después del Edén? ¿Fue derrotada allí o su trabajo continuó? La respuesta está en toda la narrativa bíblica que sigue. Después de la caída, Dios aparece en el jardín, pero observa un detalle curioso.
Dios no interroga a la serpiente, va directamente a Adán y Eva. Esto no es casualidad. Dios sabía exactamente quién estaba detrás de la voz que sedujo a Eva. Conocía la verdadera identidad de aquel ser, y entonces Él declara su sentencia. Primero a la serpiente: sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Muchos imaginan que esto sea literal, que la serpiente tenía patas y pasó a arrastrarse. Pero este versículo lleva un simbolismo profundo. En el lenguaje bíblico, comer polvo es una metáfora de derrota total, humillación absoluta y degradación espiritual. En Isaías 65:25 está escrito: la serpiente comerá polvo. En Miqueas 7:17, las naciones enemigas de Dios lamerán el polvo como serpientes. Es decir, esta es una imagen de humillación, de juicio espiritual. Dios está diciendo: serás vencida, tu exaltación terminó. A partir de ahora, estarás condenada a la derrota. Pero es en el versículo siguiente donde encontramos una de las declaraciones más misteriosas y poderosas de toda la Escritura. Génesis 3:15, el llamado protoevangelio. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este versículo es una profecía. Dios está anunciando la llegada de un descendiente, un hombre que vendría de la mujer y que aplastaría la cabeza de la serpiente. En otras palabras, está profetizando la venida de Cristo, el Mesías. Nota que el texto habla de descendencia de la serpiente. Esto nos obliga a preguntar: ¿las serpientes tienen hijos espirituales? La respuesta es sí, si entendemos que esto no se refiere a genética, sino a linajes espirituales. El propio Jesús, en Juan 8:44, dijo a los fariseos: vosotros sois del diablo, que es vuestro padre, no porque fueran hijos biológicos de Satanás, sino porque estaban alineados con su naturaleza, con su rebelión, con su mentira. De la misma forma, aquellos que siguen la verdad y viven por la fe son llamados hijos de Dios. A partir del Edén, el mundo se convierte en el escenario de una batalla espiritual entre dos linajes: el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Vemos este conflicto en Caín y Abel. Caín, tomado por la envidia y el rechazo, mata a su hermano, y así se convierte en el primer fruto de la descendencia espiritual de la serpiente. A partir de ahí, las Escrituras registran este enfrentamiento de forma recurrente. Las naciones idólatras contra Israel, los reyes perversos contra los profetas, los falsos maestros contra los apóstoles. Pero el clímax de este conflicto llega en el Nuevo Testamento, cuando el descendiente prometido finalmente se manifiesta: Jesucristo. Él no vino solo para enseñar y sanar, vino para aplastar la cabeza de la serpiente, y esa batalla comienza de forma directa justo después de su bautismo, cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado. ¿Y quién aparece? La serpiente, ahora revelada con el nombre de Satanás. ¿Y cuál es su estrategia? La misma de antes: distorsionar las palabras de Dios, prometer poder, sugerir que es posible alcanzar la gloria sin obediencia. Pero esta vez el resultado es diferente. Jesús no cae, resiste, responde con la palabra, vence donde Adán falló, y esa victoria culmina en la cruz. Allí, el descendiente de la mujer es herido en el talón, sufre, es crucificado, muere, pero al mismo tiempo aplasta la cabeza de la serpiente, desenmascarando su poder, rompiendo el ciclo de la muerte y reabriendo el camino de vuelta al Padre. Pero si la serpiente fue vencida en la cruz, ¿por qué todavía vemos tanto mal en el mundo? ¿Por qué aún sentimos el peso de la tentación, de la injusticia, de la mentira? La respuesta está en el Apocalipsis. La Biblia nos muestra que la serpiente, ahora llamada dragón,
sigue actuando pero con tiempo limitado. En Apocalipsis 12:9 leemos: Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada el Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Más adelante, en Apocalipsis 20:10, el texto declara que será arrojado al lago de fuego y azufre para siempre. Es decir, su sentencia está decretada. Actúa, pero ya está condenado. Y aquí está la parte más importante para ti. Esa batalla no es solo teológica, histórica o simbólica, es personal, diaria. La serpiente sigue hablando, no con una voz audible, sino con susurros sutiles. Todavía ofrece frutos, promesas de placer sin responsabilidad, poder sin sumisión, libertad sin límites. Y al igual que Eva, cada ser humano se encuentra frente al mismo árbol, escuchando las mismas palabras. No necesitas a Dios, puedes ser tu propio Dios. Pero hay una elección, y esa elección es lo que define a qué linaje perteneces. Puedes seguir la descendencia de la serpiente, creyendo en sus mentiras, viviendo según tu propia voluntad, o puedes ser parte del linaje de la mujer, de aquellos que esperan en Dios, que reconocen la necesidad de un Salvador y se someten al Hijo prometido. No hay término medio. La guerra espiritual está ocurriendo ahora y tu alma está en el centro de ella. La historia de la serpiente no es solo una alegoría, es una revelación. Nos muestra que el mal no surgió por accidente, vino disfrazado de luz, con voz suave, con promesas de sabiduría. Y es así como sigue operando hoy. En las decisiones pequeñas, en las tentaciones diarias, en los desvíos casi imperceptibles. Pero no necesitas repetir el error de Eva, porque el descendiente prometido ya vino, ya venció, ya aplastó la cabeza de la serpiente. La pregunta que queda es, ¿de qué lado estás? ¿Todavía ves el Génesis como una historia infantil sobre una fruta y una serpiente? ¿O ves el campo de batalla donde tu alma está siendo disputada? La serpiente aún susurra, pero la voz del Cordero es más fuerte. Él te llama a la verdad, a la vida, al arrepentimiento, a la victoria. No ignores ese llamado.